Inspira. Nos acompaña hoy nuestra hermana Griselda Mercedes Donatucci. Ella es terapeuta holística. Las presento. Hola. Nos la enviaron de Atlanta. 26 años de experiencia en terapias naturales. Ella es presidente de la Comunidad Internacional de Promotores del Agua de Mar. Es promotora de los usos del agua de mar para la salud y el bienestar humano a través de diferentes medios de comunicación, tanto radiales como en televisión. Y es tallerista y conferencista internacional sobre los beneficios del agua de mar. Entonces hoy nos va a acompañar y vamos a compartir con ella todo ese conocimiento y todo lo que ha sido su misión en la tierra en los últimos años con el agua de mar. Y nos acompaña también nuestro hermano Wilber Soler. Wilber, él es químico de la Universidad del Valle, magíster en bioquímica de la Universidad del Valle y asesor científico de Amaris, que es la comercializadora de agua de mar. Él hace parte o hizo parte del equipo de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, y allí se hizo durante varios años una investigación muy profunda sobre el agua de mar. Entonces va a compartir con nosotros también lo que ha sido su experiencia, su conocimiento, sus investigaciones y la expansión del agua de mar como un gran dispositivo, como llamamos nosotros en Atlanta, el gran dispositivo de la vida para el beneficio, el desarrollo de la conciencia de la humanidad. Entonces, dejo con Wilber. Luego escucharemos a nuestra hermanita Griselda y luego haremos la conexión de nuevo con los hermanitos de Atlanta. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Luis Enrique, por este espacio y esta oportunidad de compartir el conocimiento sobre el agua y el agua de mar en particular. Yo empiezo diciendo que nuestro cuerpo, como es de conocimiento por la fisiología, por la biología en general, el mayor componente del organismo es agua, ¿cierto? Todos sabemos eso. Más o menos un porcentaje de peso de un 70 o un 75% somos agua. ¿Ya? El resto pues, son los huesos, las proteínas, los carbohidratos, todo lo que está en el organismo, pero es la menor parte. Sin embargo, cuando uno hace la relación mol a mol, la molécula de agua es muy pequeña. ¿Todos la recuerdan? Como nos la enseñaron en la escuela, H2O. Desde luego, esa no es exactamente la molécula del agua. La molécula del agua, ante todo, es una molécula que es sociable, que no se encuentra aislada, no hay H2O aislado, que siempre está conectada, trabaja en sociedad. ¿Sí? Todas esas moléculas están conectadas. Entonces uno podría hablar de una gran molécula de agua en su cuerpo, inclusive el mar. Todas las moléculas de H2O en el mar están conectadas. Pero bueno, si uno mira mol a mol, molécula a molécula, somos 99% agua. Tenemos en nuestro cuerpo de moléculas, de 100 moléculas, 99 son agua y solamente una corresponde al resto en proporción. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Entonces, una sustancia tan abundante en nuestro organismo y en el planeta, porque el 75% o el 70%, perdón, de la superficie del planeta es agua, ¿sí o no? Los mares es agua de mar. Entonces, no puede ser que esa molécula simplemente sea un solvente, esté ahí. No, tiene una importancia fundamental con respecto a lo que es la información. Es el medio a través del cual se conectan todas las células. Y en nuestro organismo, como en el planeta, esa agua que tenemos en el cuerpo es agua de mar. Así de simple, de sencillo. Así de salado, diríamos en este caso. El agua de mar es salada. Ustedes han probado sus lágrimas, el sudor, algunos de pronto la orina, pero con seguridad todos han probado sus mocos. ¿Sí? Todos esos líquidos del organismo
son salados. ¿Sí o no? Todos son salados. ¿Por qué? Porque de ahí venimos, del mar. Cuando los primeros organismos, los primeros pececitos que se formaron en el mar, tomaron la decisión de conquistar la superficie terrestre, esos primeros organismos ya estaban preparados. ¿Por qué? Porque tenían el mar por dentro. Cuando ellos salieron con un mar, como un acuario marino. Así están nuestras células, como un acuario marino. Eso todavía se conserva. Esa información está ahí, la información del mar primigeno. ¿De acuerdo? En todas las religiones, las culturas, la ciencia, coinciden en que la vida se originó ¿dónde? En el mar. Ahí aparecieron los primeros seres vivos, bacterias, aparecieron en el mar. Y hay información muy importante de estas culturas ancestrales y de la ciencia que muestran eso. Algunos de ustedes han leído el Génesis, cuando es el principio, primero estaba el mar, ¿cierto? Sobre la superficie de las aguas se movía el Espíritu de Dios, eso nos lo dice el Génesis. Pero si uno mira la mitología Kogi, dice lo mismo, con otras palabras, pero muy poéticamente también describe cómo se originó el fenómeno de la vida en la tierra, se inició en el mar. Y la ciencia también lo plantea así. Darwin, el gran padre de la evolución, pues en Occidente también dejó claro la idea de que con seguridad las primeras células, las primeras bacterias que aparecieron fue en el mar. Y entonces en eso hay como una gran coincidencia y extraña entre la mitología, entre las religiones y la ciencia. Voy a leer de aquí, de este libro de este maestro de origen búlgaro, Omran Mikhail Ayvanov, en este libro que se llama Las revelaciones del fuego y del agua. ¿Cómo empieza él en Occidente, en Francia, que desarrolla todo su trabajo? Y en este libro dice así: el libro del Génesis comienza por el relato de la creación del mundo, pero antes de describir cómo aparecieron todos los elementos del universo, el sol, la luna, las estrellas, la vegetación, los animales, el hombre, Moisés escribe una frase de la que solo los iniciados pueden comprender el significado y la profundidad. Es eso. Y el Espíritu de Dios se movía por encima de las aguas. ¿Por qué por encima de las aguas? Porque el agua representa la materia cósmica original que el Espíritu de Dios, el fuego primordial, penetró para fertilizarlos. Contrariamente a lo que se cree en general, no es la tierra en calidad de elemento la que expresa y manifiesta mejor las propiedades y las cualidades de la materia. Es el agua. Estas cualidades son la receptividad, la adaptabilidad y la maleabilidad. Por lo tanto, el agua es el símbolo de la materia primera que recibió los gérmenes fertilizadores del espíritu. Es la matriz de la vida. La vida salió del agua gracias al principio del fuego, el cual puso esta materia en movimiento. Sin la acción del fuego, ninguna vida es posible. Por sí misma el agua, la materia, no posee la vida. Es el fuego el que se la infunde. ¿Queda claro? La interpretación que da este maestro. La imagen de la Biblia está el agua, pero es el Espíritu de Dios el que vivifica. Y en este caso, ¿qué representa el Espíritu de Dios? ¿Cómo está representado? El fuego. ¿Y cómo es el fuego? ¿Cómo llega el fuego a nuestro planeta? La luz del sol. Esa es la sangre de nuestro sistema solar. Es la luz. La luz es información que llega sobre el agua y la moldea.
para que el agua sea capaz de reunir todos esos elementos necesarios para la vida y dar origen a las primeras expresiones de la vida tal como la conocemos aquí en la Tierra. No quiere decir que esa sea la única forma de vida, porque entonces el sol no está muerto, el sol está vivo. Si es el que está dando el fuego, es el que está dando la luz, para que la vida sea posible en la Tierra. ¿O alguien piensa que es posible la vida sin la luz del sol? No es posible. ¿De acuerdo? Necesitamos la luz del sol. El sol sería como el catalizador. El sol sería como el que representaría el catalizador. En este caso representaría el padre y la tierra sería la madre. ¿De acuerdo? Están dando lugar a ese fenómeno de la vida. Pero eso significa que el sol está vivo. ¿De acuerdo? Es un tipo de vida que no es igual al nuestro. Es un tipo de vida superior al nuestro. Para que algo sea capaz de producir vida en nuestro planeta, pues tiene que ser algo superior a lo que tenemos. ¿Está claro? Entonces, la importancia del agua, desde luego, es fundamental, pero la importancia del sol. Tenemos que aprender a trabajar también con el sol. En eso, este maestro enseña, que es muy importante, en la mañana recibir los primeros rayos del sol. Es lo que llama el Surya Yoga. Mirar el sol, los primeros rayitos del día, y es recibir, renovar toda esa información que está en nuestro organismo a través del agua. Eso no ocurrió con el origen de la vida. Eso está ocurriendo todo el tiempo y seguirá pasando mientras haya vida. Con esa introducción, vamos a hablar del agua de mar. Porque ahí es donde empezó todo, en el mar. Y lo tenemos dentro. El uso del agua de mar se remonta al origen mismo de nuestra cultura occidental. La medicina hipocrática, en los tratados hipocráticos, está el uso del agua de mar para enfermedades respiratorias, para enfermedades de la piel. Y el mismo Platón tiene una frase: cura el mar todos los males de los seres humanos. Y él mismo fue tratado por médicos egipcios frente al mar, de un problema con la tuberculosis. Entonces, ¿dónde se nos perdió esta costumbre, este uso del agua de mar? No sabemos. Posiblemente, digamos, todo el desarrollo, el camino que tomó la ciencia occidental hacia los fármacos, los antibióticos, los llevó a olvidar este uso tan necesario. Quiero saltar rápidamente desde esa época de la antigua Grecia al uso actual, porque eso ha tenido altibajos a través de la historia. Pero en nuestra modernidad es René Quinton, un sabio francés, que a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX realiza la obra más importante de lo que hoy tenemos sobre los usos terapéuticos de la planta. Y es que Quinton, en Francia, en París, en el Instituto de Francia, en la mejor universidad en Europa en ese momento, se dedica a investigar lo que se conocía hasta el momento sobre el tema, sobre el origen de la vida, sobre los planteamientos que había hecho Darwin sobre el origen de la vida. Claude Bernard, el padre de la medicina experimental, que decía que lo más importante frente a la enfermedad no era tanto el agente externo, sino el medio interno, el terreno. Todo lo que baña nuestras células, todo lo que está en nuestro interior, inclusive nuestros pensamientos, nuestras emociones, hacen parte del terreno, de ese medio interno. Y entonces se dedica a investigar
la composición del agua de mar y la composición de esos líquidos que bañan las células en los seres humanos y distintas especies animales. ¿Y qué encuentro? Que es similar, que la composición es proporcionalmente similar. El alto contenido de sodio, el alto contenido de cloro, de potasio, de calcio, magnesio, e inclusive oligoelementos que él descubre para la humanidad en ese momento. Estamos hablando del año 1905 aproximadamente, cuando ya está terminando sus investigaciones. Descubre 5 oligoelementos o elementos traza. ¿Qué son los oligoelementos o elementos traza? Son aquellos minerales que están en nuestro cuerpo en cantidades mínimas, en partes por millón, ¿sí? en menos de milésimas de gramos. Por ejemplo, hierro. Ustedes saben que tenemos hierro en el cuerpo. ¿Dónde está el hierro? En la sangre, en la hemoglobina, transporta el oxígeno. ¿Sí? Pero tenemos también otros elementos como yodo. ¿Dónde está el yodo? En el cuerpo, principalmente. Tiroides. ¿Sí? Tenemos cobre, zinc, cromo, silicio, selenio, y la lista es alrededor de unos 30 que están en el organismo. René Quintón en esa época descubre 5 que estando en el agua de mar, también se encuentran en nuestros propios líquidos, están en nuestra sangre, están en nuestro organismo. ¿Ya? En ese entonces no se sabía cuál era el papel de esos oligoelementos o elementos traza. Sin embargo, el mismo Quintón intuye que aunque están en cantidades mínimas, son fundamentales, tienen un papel del tipo de los catalizadores que tú mencionaste ahora, que no se requieren mucha cantidad, es muy pequeña, pero tienen un poder, digamos, infinitamente grande de impulsar procesos celulares. El yodo, por ejemplo, el yodo es muy importante en todo el metabolismo. Si no tenemos yodo, vamos a sufrir de problemas de tiroides y se altera todo el metabolismo del organismo. Y cuando esto ocurre en un niño es fatal, porque ese yodo, si no está en suficiente cantidad, va a producir un retraso en el crecimiento y en el desarrollo del niño. Y en el adulto también es grave. Hoy en el mundo, el problema de la nutrición infantil tiene al yodo como uno de los graves problemas. Nuestra sal está yodada para que, desde el punto de vista de la comunidad, de las poblaciones, evitar ese tipo de problemas. Bueno, son problemas graves en el mundo. Resulta que Quintón mostró que el agua de mar tiene todo eso y lo tiene en una forma orgánica, perfectamente asimilable para nuestro organismo. Porque esos oligoelementos y esos minerales, incluyendo el calcio, el magnesio, el sodio, todos ellos, la mejor forma de asimilación es cuando están unidos a moléculas orgánicas, por ejemplo, en los alimentos, en los vegetales o en los alimentos de origen animal. En el agua de mar están en forma orgánica y se asimilan perfectamente en el sistema digestivo. Y de esa manera entran a las células. No es bueno entonces simplemente consumirlos en forma mineral, listo. Está por ejemplo el caso del cloruro de magnesio, es mineral, uno lo consigue en la farmacia. Pero no es la forma orgánica ideal para asimilar bien el magnesio. Bueno, está en forma de cristales, en forma de mineral. Para el organismo es mucho mejor en forma orgánica, en su medio natural, que es el agua. Hay tanta deficiencia de cloruro de magnesio. Sí, hay mucha deficiencia del cloruro de magnesio porque nuestra dieta está empobrecida de magnesio. Y muchas veces buscamos la forma de comer sano, de comer comida orgánica, productos de la naturaleza en forma orgánica, que estén limpios. Y los productos nos llegan muy bonitos,
las habichuelas, el tomate, las frutas de muchos colores. Pero ¿qué pasa? Los suelos están empobrecidos. Si ustedes ven los abonos que se están utilizando para fertilizar los suelos, tienen elementos mayores y unos 3 o 4 elementos menores. La lista es cortita. Y eso no alcanza a suplir todo lo que la tierra necesita y que debe llegar a nuestro organismo. El suelo está empobrecido porque hemos desarrollado una agricultura extensiva, todo lo que se llama la revolución verde. Eso ya lo había detectado un médico norteamericano. Ahorita me llega el nombre. Por allá en la década del 40, 50, 60, 30 años investigando este tema de las enfermedades crónicas en Estados Unidos, entre ellas la deficiencia de magnesio. Está ligada a la epidemia de ¿qué? De osteoporosis. Que todo el mundo piensa en el calcio para los huesos, pero se olvida que el magnesio, si no hay magnesio, no se fija el calcio. ¿Y es por qué? Porque como él lo descubre, los suelos están empobrecidos. ¿Y qué hace él para demostrar eso? Fertiliza los suelos con agua de mar diluida, transporta miles de toneladas para hacer todos esos experimentos en grandes extensiones de tierra. Y demuestra cómo fertilizando la tierra con agua de mar, ¿cómo se llama Juan Pablo, el médico norteamericano? El doctor Maynard Murray, demuestra que la epidemia de las enfermedades crónicas en Estados Unidos en esas décadas es debida a la alimentación empobrecida por el debilitamiento de los suelos. Pues ahora se dice que las personas no están descalcificadas, desmarcadas, Exactamente. la producción. Y de pronto alcanzamos a pensar en calcio y magnesio para los huesos, pero nadie nos dice que para el metabolismo de los huesos, además de calcio y magnesio, ¿qué se requiere? Se requiere zinc, boro, manganeso, zinc, ya lo mencioné, cobre, silicio. Esto tiene silicio. Pero obviamente no podemos comer vidrio. Hay que consumirlo en forma orgánica. Para que los huesos se puedan fortalecer. Pero el silicio es fundamental también para el tejido conectivo, para que nuestra piel se vea sana, fuerte, nuestros tejidos conectivos, colágeno, se fortalezca. Para que nos permanezcamos jóvenes, hay que tener buen silicio. Para que nuestra piel esté bien hidratada, bien templadita, necesitamos silicio. Es difícil encontrar el silicio en la alimentación, nuestros suelos están agotados de silicio. Pero lo encontramos fácilmente en el agua, ahí está en el agua de mar. Ahí está. Todos estos elementos que mencioné ahora, que son importantes para los huesos, ahí están. Ese fue el trabajo de Quintón, pero quiero mencionar unos experimentos que él hizo, que él realizó muy importantes. Uno de ellos empezó su experimentación en perros. Tomó un perro callejero y le extrajo un porcentaje importante de agua de mar, digamos un 80%, lo que se llama sangrado blanco, le cortó la vena femoral, lo desangró, esto lo hizo pues en laboratorio, en todos los cuidados de la época, no fue una cosa irresponsable, fue en la calle, el perro sí era callejero, el experimento fue en un laboratorio, ¿sí? Y rápidamente el animal quedó en shock, reemplazó esa sangre, un volumen, en ese perro podría ser por ahí unos 6 litros, lo reemplazó por agua de mar diluida. Completamente. Sí, agua de mar diluida. Hizo Ya mezclada con agua manantial. ¿Cómo? Una parte de agua de mar con 3 partes de agua manantial. Esa mezcla de 1 a 3. es la que nos
es la que nosotros tenemos en sangre, esa mezcla. A esa concentración están nuestras sales en el cuerpo. Hizo eso y el animal no murió, por el contrario se fue recuperando en 4 días y el animal adquirió una vitalidad impresionante. Se curó de sarna, de nutrición, obviamente le daban su comida, su carne, su lechita, pero el animal se recuperó muy bien, pocos días, con una vitalidad impresionante. Luego Quintón, después de ensayar esta experiencia, luego la hizo con solución salina fisiológica, la que nos inyectan en los hospitales, cloruro de sodio fisiológico. ¿Ha probado el suero casero? El suero comercial. Bueno, con esa solución, con agua destilada y sal y todo, en fin, el primer animal que recibió esto murió. Y esta experiencia que se ha intentado repetir, siempre que se hace, el animal no vive, se muere. No sustituye la sangre como lo puede hacer el agua de mar. El ejército francés, a partir de esos estudios en la Primera Guerra Mundial, usó el agua de mar como sustituto de la sangre en el campo de batalla. Agua de mar diluida. Sí, me favorece mucho. No escuché la pregunta. Que si una persona que sufre anemia le puede servir el agua de mar, sí. Porque el agua de mar tiene elementos minerales que pueden estimular la formación de hemoglobina, tiene el hierro, puede estimular la formación de células sanguíneas, mejora el metabolismo mineral. ¿De acuerdo? Y nosotros lo pudimos medir en el laboratorio en humanos, en la Universidad de Antioquia, en Luisín, en un grupo de pacientes con gastritis, 32 pacientes, a los cuales no hicimos el experimento de Quintón, no, era tomada para la gastritis. Se tomaron agua de mar durante 5 o 6 meses aproximadamente. Y estos pacientes, pues por supuesto, todos, excepto una que seguramente no tuvo buena adherencia, pero en general todos tuvieron mejoría de la gastritis y de otros problemas, como por ejemplo reflujo, gastroesofágico, estreñimiento, estrés, sueño, falta de vitalidad. Pero lo principal que queríamos estudiar era la gastritis. Y en esos pacientes encontramos que hubo un aumento significativo del hematocrit. También aumentó la hemoglobina. Hubo un aumento. Hoy en día que hay, todos los ríos están contaminados y son los que alimentan el mar. ¿Qué agua de mar debemos consumir? ¿De dónde? Sí. De eso Quintón también nos deja unos aportes interesantes. ¿Dónde recogía el agua de mar René Quintón? Los libros que él deja, como puede leer, él tenía en cuenta eso que tú estás diciendo. En esa época, hoy es peor. Pero en esa época, Quintón se metía en una lancha, no de gasolina, pues, una balsa, digámoslo así. Se metía bien adentro, lo más que podía, a recoger el agua. Y no siempre la podía recoger porque cuando el mar está muy agitado, muy turbio, ese día se volvía, no recogía. La utilizaba fresca también, recién recogida para sus experimentos. Entonces él hacía esa observación. Primero, recoger el agua de mar en un sitio limpio, que cada vez son más escasos, infortunadamente. Hay que tener cuidado porque es buenas tardes. Para la gente que también fue un personal conmigo, hace muchos años, porque así no tiene hace mucho, 4 años, y es hijo mayor
yo lo sobrecuidaba, lo sobreprotegía, o sea, yo le lavaba todo, le cuidaba todo, y eso le generó una gastritis. Cada 15 días o menos se le daba de esos eso que mandaba metronidazol, que eso a base para la se lo tenía con el regalo, lo alimentaba y eso se engordaba y al momentico otra vez traguito, porque una diabetes se engordaba. Entonces muy triste y bueno, me fui para Cartagena, no paseo con mis hijos, que tenía que dar un trabajo allá y yo dije, yo me voy. Y entonces me daba miedo, no, allá se Cartagena, mi mamá me decía, no te lo lleves, lo van a matar allá, yo pido, allá se quedaban, o sea, las aguas, los detalles se los sujetaban para todo, un poquito el terreno allá con los carbones. Total, que la historia es que una señora me dijo, déjame de vea que no hay nadie aquí, allá en la playa, o sea, que estaba solo el mar, era la temporada, entonces yo dije, listo, venga, yo prometí a la mujer, no se me muere, porque yo le tomé esa agua, se necesita hacer una allá, yo se lo pido. Me tiró esa señora sola ahí en la playa, no le nadie, ella inició. Me metí y comí un baldecito agua, y me dice, que así de todo, si se va a ver mis 4 años, está aquí con el agua, ahora es gigante, grandón. Y era un lechonito, no, un palito. Le di, y todas esas días, 15 días, y todos esos 15 días, y ese niño jamás ya se engordó, se repuso. Ya venimos otra vez aquí a Medellín, porque mi esposo estoy acá en Medellín. Perfecto. Eso fue el plan. Y como 2 años y medio dándole esos antibióticos, cada 15 días. Yo sufría porque hasta hospitalizados estuvo con esa galucha. Para mí el agua de mar es... Muchas gracias por el testimonio. Y eso fue lo que hizo Quintón, para terminar con la historia de Quintón y empezar con nuestros estudios. Quintón, el primer experimento que hizo en un ser humano fue en un paciente con fiebre tifoidea que estaba en coma moribundo. Los médicos ya le habían dicho que moría ese mismo día, no tenían nada que hacer con ese paciente. Es una época en que no existían todavía los antibióticos, se han descubierto. La gente se moría. Los niños en París, cientos de niños cada semana por gastroenteritis, por lo que ella está diciendo, se morían en esa época. No retenían líquidos, se deshidrataban, diarrea, gastroenteritis, morían. Y en este primer paciente, allí Quintón le inyecta agua de mar en la vena en horas de la mañana. Cuando regresa en la tarde, a las 6 de la tarde, el paciente está sentado en su cama comiendo. ¿Cuánto le hizo? 250 centímetros cúbicos de agua de mar diluida, así en una proporción de 1:3. Con ese volumen, salva ese paciente de una muerte segura. A partir de ahí y de otras experiencias, se crea en Francia, Quintón crea los dispensarios marinos, que eran sitios en París donde se hacían inyecciones por vía subcutánea de agua de mar. Niños que llegaban como tú describías muy bien ahora, él le hacía inyección en dosis de 250 centímetros en la mañana y otros 250 en la tarde de agua de mar y sulfuro. Todos los niños se salvaron. Controló la epidemia. Este modelo se lleva a toda Europa, inclusive llegó a Estados Unidos, en Boston, en el Hospital Infantil de Boston. Se usó agua de mar del método de Quintón. Llegó al África, en Egipto. Quintón, con su equipo de trabajo, logra controlar una epidemia de gastroenteritis en los niños. Estaba matando cientos de niños. Ese modelo de Quintón es el que tomamos hace 14 años en la Universidad de Antioquia para empezar nuestras investigaciones. Nosotros veníamos estudiando en jóvenes, en niños de la ciudad de Medellín, 1.600 niños, para estudiar los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, un estudio que estábamos haciendo con los profesores de la Escuela de Nutrición, la Escuela de Bacteriología y la Facultad de Medicina donde yo trabajaba. Yo me jubilé ahora en enero.
Y es un estudio muy grande donde logramos mostrar lo que todos en general ya conocemos, el problema de la nutrición. Todos los extractos bajos, medios y altos tienen problemas nutricionales en Medellín, como en todo el país, como todo Latinoamérica y como en general ocurre en Occidente, por la dieta. Comemos mucha basura. Ahí encontramos un porcentaje de deficiencia de minerales, como el calcio, como el hierro, oligoelementos, vitaminas, como la vitamina C, una deficiencia en la población general entre 70 y 80% de consumo deficiente. Obviamente los más afectados son los estratos bajos, pero aún los estratos altos, como les digo, comen mal. Eso en general entonces el problema. A partir de ahí, con esa información preocupante, ¿qué hacer? Me llega la información de la historia de Quintón, un libro, y ahí me inspiro en eso para empezar los estudios en la Universidad sobre las propiedades medicinales y nutricionales del agua. Obviamente empezamos como Quintón con estudios en células, linfocitos, glóbulos rojos de humanos, haciendo estudios de la posible toxicidad del agua de mar, porque nos interesaba también mirar ese mito de que el agua de mar es tóxica, de que envenena, de que es peligrosa, que da diarrea, que mata, que una obra que toma agua de mar y muere, y todas esas cosas, ¿cierto? Que noticias. Son mitos, creencias. Entonces empezamos por ahí, y con Juan Pablo en el laboratorio que hicimos algunos estudios, el libro que está allá atrás, químico farmacéutico, empezamos estos trabajos y demostramos que no hay tal toxicidad. Cuando nosotros incubábamos células sanguíneas con agua de mar isotónica e inclusive hipertónica, veíamos que en un tiempo prudencial no había toxicidad. Desde luego, cuando usamos agua hipertónica, tal cual, natural, salada, y metemos ahí leucocitos, glóbulos blancos, glóbulos rojos, y en cuestión de 4 horas se pulverizan, van desapareciendo por un fenómeno que se llama la ósmosis. ¿De acuerdo? Sí. ¿Recuerdan en la escuela de la ósmosis? El concepto de la ósmosis. Porque el interior de estas células es como la solución salina fisiológica, saladita suave, como el agua de coco, pero afuera es salado, como vamos a probar enseguida en agua de mar. No es que si nos tomemos una copita de agua de mar nos vamos a deshidratar, no. ¿Por qué? Porque tenemos mucho líquido en el cuerpo y inmediatamente eso se diluye. El problema, ¿sí me entiendes? ¿Qué va a preguntar? Tú era quien me va a preguntar. ¿De dónde sacaban el agua en mar? Nosotros la recogíamos, nos metíamos en lancha, allí a Metecoeñas, hace 14 años que empezamos, mar adentro, y con un aparato especial para recoger muestra de agua de profundidad. ¿Y no se dañó? No se daña. Esa agua, inclusive yo tenía pues hace poco, cuando salí de la universidad, pues se perdió, pero yo almacené agua hasta por 7 y 8 años. O sea, 8 años. Sí. Preguntará, una persona hipertensa al consumir agua de mar o tiene tanta sal, ¿eso no le hace? Hay que tener cuidado con el consumo de sal, sí, desde luego. El excesivo consumo de sal es un problema en los hipertensos. Sobre todo la sal tóxica que estamos consumiendo en la cocina. ¿Qué es esa sal? Cloruro de sodio, NaCl. Es una sal refinada que viene del mar, pero ya ha sido procesada. Y lo que nos llega a la mesa es cloruro de sodio en un 99%. Y ahí no hay más sales. El agua de mar tiene aproximadamente un 94,5%
6%, casi más, cerca del 95% más de agua, ¿sí o no? Porque vemos es agua. Y solamente 3,6 gramos de 100 de agua son sales. Y en esos sólidos también hay materia orgánica, es muy importante. ¿Ya? Entonces, cuando estamos consumiendo agua de mar, si hay hipertensión, hay que tener cuidado también con las cantidades que estamos manejando. Primero, nosotros recomendamos, en lo posible, sacar esa sal de cocina que es tóxica, que nos va matando lentamente. ¿Por qué? Porque esa sal está asociada, de acuerdo a los estudios de medicina, está asociada con hipertensión arterial, agrandamiento cardíaco, hipertrofia cardíaca, el corazón se nos va como hinchando, y eso es un riesgo de infarto, ¿sí? Pero también está asociado con osteoporosis. El exceso de sodio de esa sal nos está eliminando el calcio de los huesos. La epidemia en Occidente de osteoporosis es más que todo por el consumo de la sal de cocina. ¿Qué beneficios tiene esa sal? No, es muy poco. Realmente necesitamos el sodio, desde luego. No podemos vivir sin sodio. Pero es que el ser humano de la época del Paleolítico, de hace aproximadamente unos 150.000 años, unos 10.000 años, periodo paleolítico del ser humano, nuestros ancestros, que tenían la misma genética que tenemos ahora, se consumían 0,25 gramos de sal, de la que encontraban en los vegetales y los animales. Ahí está el sodio. ¿Sí me entiende? La sal es para condimentar. Pero si consumimos unos vegetales sanos, unos productos de origen animal sanos, ahí tenemos el sodio. Entonces, en últimas, podríamos hasta prescindir de esa sal. ¿Y el azúcar? El azúcar es un veneno igual o peor que eso. Peor, pero ese es otro cuento, no me quiero meter ahí. Pero ese es otro veneno que nos tiene, para embobarnos, ese sí afecta el cerebro todavía. Nos va deteriorando nuestro sistema nervioso. No me quiero meter por ahí. Si me van a terminar y hacemos la pregunta al final. Estamos hablando, pero sobre la sal. ¿Sí? Sí. Sí. Si yo tomo el agua de mar pura, como está ahí, natural, es hipertónica porque está 3 veces más concentrada, más salada. Cuando uno se come la sopa y dice esto está salado, ¿qué está uno diciendo en términos, digamos, científicos? Se llama IPS, esto está hipertónico, pero nadie dice esa pendejada. Está salado y listo. ¿Sí? Pero en esta terminología se dice hipertónico. Eso suena horrible. ¿Ya? Isotónica es cuando uno dice, esta sopa está muy buena, está simplecita. Está diluida, está suave, ¿sí? Está isotónica. ¿Por qué? Porque a eso nos saben los mocos, las lágrimas, el sudor, así, isotónico. Los besos. No sería con el El pH. beso, la saliva, el pH. El pH es otra cosa, es otra cuestión. El pH del agua de mar es 8,3. Está más o menos alrededor de 8. El pH del agua de mar, o sea, el agua de mar es alcalina. Ese es otro concepto interesante también en la medicina, la alcalinidad. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo hoy, por nuestra dieta, está acidificado. La sal marina que venden como sal marina, esa sal, bueno, es confiable. No es muy buena. No es muy buena. Yo he estado en Manaure, no es mucho mejor que la otra, no es mucho. Infortunadamente en Colombia, yo no estoy generalizando que en toda parte sea así, pero en Colombia, el proceso que se hace en Manaure, la sal siempre, inclusive la sal de mar, es un poco procesada. No tanto como la otra, pero tiene una pureza de cloruro de sodio del 95%. Mientras que en la sal de mar integral, completa, la que está en el agua de mar, ¿sí? O si tuviéramos un proceso más moderno, más integral, de que pudiéramos sacar la sal de mar completa, no lo tenemos en Colombia.
el contenido de cloruro de sodio en la sal completa es de 75%. El 25% son sales de calcio, magnesio, potasio, yodo y todos los otros elementos. La sal de mar que llega tiene un 95% de cloruro de sodio, o sea, ya se ha eliminado muy buena cantidad de calcio, magnesio y otros elementos. No es muy bueno, lamentablemente. Entonces, ¿cuál sería la sal? No conozco, la verdad no conozco. Fuimos a Manaure con Juan Pablo a mirar todo el proceso, porque además el agua, la sal para que sea comercial la lavan y entonces eso se empobrece más todavía, para que sea blanquito. Muy bonito. Y además porque la norma de INVIMA lo exige así, entonces ahí tenemos un problema que hasta la ley obliga a que tenga que ser así. ¿Cuál sería la ideal? No, hay que actualizar eso, trabajar un proceso diferente, como de pronto se hace en algunos países europeos, donde sí se saca una sal de mar completa. Pero sin embargo, lo ideal que sería el agua de mar. ¿Por qué? Porque es que el agua es importante. Aquí vamos a hablar del agua. El agua es portadora de información, de energía. Eso la ciencia ya recientemente nos lo está diciendo. Los estudios de la biofísica están demostrando que la mayor parte de la energía que el cuerpo maneja, la célula, la extrae del agua. El agua nos aporta energía. Entonces, la calidad del agua es importante. La calidad del agua de mar, el agua que está en el mar no es la misma agua que está en la ranilla. No es la misma agua manantial, es agua de mar. Tiene una composición distinta, diferente, la información es distinta. Bueno, ya para ir terminando, voy a comentarles otros experimentos que hicimos. El primer trabajo en humanos fue en estos pacientes con gastritis que ya les describí así muy someramente. Pero hicimos un estudio cualitativo del fenómeno del consumo del agua de mar en la ceja. Todos estos estudios ya se publicaron, están en revistas académicas reconocidas, inclusive internacionales. Y ahí en ese estudio mostramos el fenómeno del uso del agua de mar en la ceja, porque allí en la ceja estuvo la vicepresidencia de la Fundación Aquamaris Española, que fue la que financió nuestro proyecto, aquí en administración. Y ahí se llegó a consumir 3.000 litros mensuales de agua de mar en ese pueblo, en varios años. Y entrevistamos a más de 100 usuarios del agua de mar. Ahí pudimos ver, digamos, para qué se estaba usando el agua. Pero eso Griselda nos va a contar ahora algo de los usos. Y el último estudio lo hicimos en 164 niños de la Comuna 13 de Medellín. Niños con rinitis alérgica y con desnutrición. Niños de los hogares infantiles, niños de 2 a 6 años, niños muy pequeños. La Universidad de Antioquia nos permitió hacer este estudio en niños, hacer trabajos en niños. La experimentación no es fácil. Tienes que demostrar entre pares académicos la inocuidad de lo que vas a hacer para poder trabajar en niños. Por eso hicimos estudios en tubo de ensayo, en adultos con gastritis, el estudio cualitativo, y lo último que hicimos fue en 164 niños con desnutrición. ¿Qué encontramos? El objetivo principal era la rinitis. Y hicimos un estudio con un grupo control que usó solución salina y la otra mitad del grupo agua de mar. Lavado nasal, como nos lo va a explicar Griselda, y también uso de gotas nasales o spray nasal. Enseguida les vamos a mostrar unos productos aquí para eso y unas técnicas para el problema de la rinitis, pero también sirve para la sinusitis,
para los problemas de otitis, porque esa agua entra y lava todo. Es un procedimiento sencillo, que uno como adulto se lo puede hacer uno mismo, pero en un niño se necesitan dos, porque el niño no se va a dejar. Nosotros no estamos enseñados a lavarnos la nariz, nosotros nos lavamos los dientes todos los días, pero la nariz nunca. En la India se lavan la nariz más que los dientes, con más frecuencia. ¿Por qué? Porque la nariz está más contaminada que la boca. Nosotros estamos respirando un aire contaminado y nunca nos preocupamos por lavar la nariz. Eso es el neto. Ahí en la nariz tenemos un foco de contaminantes químicos que fácilmente pasan al cerebro. Hay una membrana que separa. Cuando uno huele algo, eso llega directo al cerebro. Y ahí los contaminantes también. Entonces, ojo con el aseo de la nariz. Pero además, eso nos previene de una cantidad de enfermedades bacterianas, virus. Si uno se lavara la nariz, uno no habría tanta epidemia de gripe. Pero no lo hace. Enseguida les vamos a explicar cómo se lavan la nariz. Con una jeringa. ¿Y en el oído se puede echar? No, en el oído no. Es cuando tú te haces el lavado nasal, el mete así boca arriba, que te echas el agua, coge aquí, coge acá y acá. Coge todo. Bueno, en ese estudio, además de que los niños se recuperaron de la rinitis, todos prácticamente a los 3 meses estaban sin rinitis. Los indicadores clínicos todos mostraron que los niños quedaron sin rinitis. Vayan ustedes con el manejo farmacológico médico. Esos niños se vuelven crónicos y terminan asmáticos. Cuando la misma OMS, Organización Mundial de la Salud, está diciendo el lavado nasal con solución salina. Nosotros comparamos el método de la OMS, que es mundial, con el método con agua de mar. Y el agua de mar supera. Los indicadores clínicos a los 3 meses fueron mejores con agua de mar. Pero no solo eso, sino que cuando les medimos peso, talla, pliegues, antropometría, nutrición, los niños que usaron agua de mar, porque no fue solamente lavado, sino tomada, 11,5, 50 mililitros, una copa y media o una copa grande de esas de aguardiente, con agua de mar. Pero no la tomaban pura, sino mezclada con los juguitos, con agua panela, la sopa, un agua y limón. Y ese manejo nos mostró al final que los niños que usaban el agua de mar crecieron más, tuvieron más desarrollo óseo, tuvieron más talla. Eso es una trascendencia inimaginable. Esto que les estoy diciendo, con los datos matemáticos, estadísticos, ya lo hemos presentado en la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Salud Pública, ya lo hicimos con las nutricionistas de la alcaldía hace la semana antepasada, ahí estuvimos mostrando estos resultados. Ese estudio va a salir publicado posiblemente ahora en diciembre en la revista Social Medicine, una revista bilingüe que circula por toda medicina social. Se puede acceder en internet. Si ustedes me dejan los correos para mandarles la información, apenas salga el artículo, se lo mando. Y además ustedes pueden entrar a una página de una empresa que creamos, una especie de spin-off que surge de estas investigaciones de la Universidad de Antioquia. De 14 años de investigación, creamos la empresa Amaris y hoy podemos disponer del agua de mar, botellas de 1 litro, un agua de mar recogida en alta mar, microfiltrada, siguiendo exactamente el método de control. Con esto hicimos los estudios, con esto hicimos el estudio en los niños, con un agua de estas. Tenemos también el spray nasal,
para la rinitis de agua de mar, diluida, porque en este caso se debe hacer diluida al principio, porque si uno la usa sin mezclar arde bastante. Cuando uno tiene rinitis, la mucosa se inflama, se irrita, y si uno se aplica cualquier cosita y eso arde horrible. Hay que diluirlo. El lavado nasal al principio, cuando uno tiene ese problema, hay que diluir el agua así como les digo. Ya después uno, si la mucosa está sana, uno se la puede aplicar directamente. Muchas gracias. Cualquier otra pregunta. Cuando usted hablaba, que joven preguntaba de eso, y usted habla de las tierras fecales, o sea, morir, o sea, ya el agua ya está libre, ¿cierto? Está tratada. Ya está tratada. El frío, como siguiendo el método de Quintón. O sea que es una agua segura en ese aspecto. Pero ahora con el problema de tanta contaminación. Por eso te digo, mira, te conté la historia de Quintón. Ella contó la historia en Cartagena. A nadie se le ocurriría en Cartagena, ahí en, ¿cómo se llama esa zona? Boca Grande turística, donde nosotros recogimos muestras. Hicimos un estudio, recogiendo muestras por toda la costa atlántica. Y hay mucha contaminación microbiológica, pero también hay contaminación de metales pesados. ¿Sí? Por ejemplo, en la bahía de Cartagena ya se encontraba mercurio en buena medida. Si uno va al Golfo de Urabá, por el río Atrato, se ha arrojado toneladas y toneladas de mercurio que van al Golfo de Urabá. Entonces, mercurio, el plomo, el carbón. Entonces, sí, lamentablemente nuestras costas tienen ese problema. Todavía hay lugares limpios, muy pocos quedan, pero es nuestra responsabilidad si esto sigue. Por eso todos nos tenemos que convertir en defensores del mar. Pero la defensa del mar no se hace yendo a la costa, la hacemos desde aquí, porque la contaminación la estamos generando desde aquí. Desde las grandes ciudades estamos generando el problema en el mar. Entonces tenemos que asumir, esto no es un problema de los gobiernos, de los alcaldes, de los presidentes, esto es un problema nuestro, que asumamos responsabilidad frente al cuidado del ambiente, del planeta, del mar. Eso depende de todos. Contaminan más los sistemas de transporte basados en esos combustibles fósiles, el abuso del carro. Usamos el carro para todo. No usamos transporte público prácticamente ya. El uso de los detergentes en las casas, las amas de casa, y el fin, uno se pone a mirar y somos nosotros los que estamos contaminando. No es el alcalde, no es el gobernador, somos nosotros los que tenemos que hacer el cambio. Y es un cambio de conciencia. Tenemos conciencia, por favor, de lo que estamos haciendo. Porque entonces vamos a perder el mar. Afortunadamente el mar se recicla y se metaboliza y limpia, pero eso necesita tiempo. La orilla no tiene el tiempo suficiente, por eso vamos mar adentro. Hay lugares limpios, puedo decir, Parque Tayrona, el Parque Tayrona, ¿cierto? Los sitios conservados. Y la costa pacífica. La costa pacífica todavía tiene sitios muy limpios, claro. Y ese es de tomar frente al Parque Tayrona. En cuanto a la hipertensión que tú dices, ¿cuánto recomendamos de consumo de agua de mar? La OMS recomienda 5 gramos de consumo de sal al día. ¿Cuánto estamos consumiendo en Colombia? Entre 10 y 12 gramos, más del doble. ¿Cuánto se necesita de acuerdo al uso en el periodo paleolítico? 0,25 gramos, nada. ¿Cuánto estamos consumiendo? Y el OMS está diciendo, está gritando, rebajen a 5. Si consumimos agua de mar... Agua de mar, ¿cuánto tiene 5 gramos de sales? El volumen son 150 mililitros de agua de mar, tienen los 5 gramos de sal. O sea, que no podemos abusar del consumo. No se puede abusar del agua de mar, tampoco, por muy buena que sea. ¿Sí me entiendes? Una cosa que sea buena no quiere decir que mucho también es bueno. No, a veces el cuando consumo uno recomendado. se le va la mano, entonces vienen problemas. 150 de esa que se le da. 150 así hipertónica. Nosotros le recomendamos, por ejemplo, en esta botella, aquí está una
receta para preparar el arroz. Hay que diluirla, pero hay que mezclarla. 150 por persona al día. Si la persona no puede dejar la sal de cocina o la sal de mar que utiliza, entonces mire, si van a consumir agua de mar, de todas maneras, rebajen, coman más sí. Y si van a consumir esta agua, una persona que está comiendo sal en la cocina, tratar de no pasar de una oncita al día y con eso se logra el excelente resultado. Miren que en los niños, con 11,5, logramos en solo 3 meses estimular el crecimiento óseo de los niños. En solo 3 meses. O sea No que- se necesita grandes volúmenes, porque tenemos la costumbre de que alguien nos dice esto es muy bueno, entonces vamos y ya queremos, ¿sí me entienden? Ojo con eso, no es así, no es cualquier volumen. Lo que les estoy diciendo es una cosa ya meditada y trabajada científicamente, de acuerdo a las orientaciones en salud para conservar la buena salud. Y en esto, médicamente, se pueden usar mayores volúmenes. Nosotros los usamos en el estudio que hicimos de la rinitis, pero es que ahí son estudios con seguimiento médico, ¿sí? Y se pueden usar 150, 200, hasta 500 mililitros al día si uno tiene un estreñimiento crónico. Pero, ojo, eso es por tiempos definidos, 3 meses, 4 meses, paren y bajen, porque usted no puede estar así, alargar en el tiempo y de años consumiendo un volumen bien grande, un problema renal, un problema de hipertensión arterial. Perdón, el mismo hierro, en las dosis importantes, todos los elementos, en las dosis importantes, tienen un efecto muy positivo en el cuerpo. Pero si están deficientes, una persona puede enfermar y morir. Pero si están en exceso, el exceso de hierro, cobre, lo que sea, también nos enferma y nos mata. Yo nomás necesito un equilibrio. Hay que buscar un equilibrio. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos con nuestra hermanita Griselda Mercedes Donato.